y, nos y eso nos terminó haciendo daño, ¿cierto? Si esto pasó un poquitito antes. Esto dijo, además me dejó boquiabierto la primera vez que me di la historia. Dijo que ustedes no son doctores, solo son un poco de inútiles. Ustedes en quedarse callados por lo menos es lo más santo que hacen. Ay, grabé ahí. ¿Cómo se han logrado tantas cosas y como a veces sin explicación? Es la recompensa. 3, 2, 1. Hola chicos, bienvenidos al super canal de Juan y Mati. Hoy vamos a seguir con las historias de la Biblia, el tercer capítulo. El tercer super capítulo, y hoy vamos a hablar de una historia que no es la de Moisés, es la primera vez que hacemos una que se entrecorta. Pero es que la verdad es que esta historia es buenísima, ¿no? Nuevo escritorio y nuevas sillas. Ok, estamos armando el escritorio, el estudio de Mati y Juan y papá. Desde aquí vamos a grabar muchos videos de YouTube. Aquí vamos a hacer videos gamer también. Sí, que ya llevamos un buen tiempo, llevamos como 6, 7 meses. Bueno, pero pronto lo vamos a hacer. Entonces hoy vamos a hablar de una historia que no es un invento, que la podemos encontrar en la Biblia, y es la historia de Job. Libros sapienciales. O sea, en los libros sapienciales están Job, están Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico, que son unos librazos. O sea, es una cosa espectacular leer eso. Pero bueno, hoy vamos a leer Job. Job. ¿Quién era Job? Era un hombre muy rico. Era un hombre afortunado, pero sobre todo pegado a Dios. Exacto, era un hombre muy que agradaba a Dios, siempre buscaba agradar a Dios con todas sus acciones, ¿no? Y era rico, o sea, Dios lo recompensaba, obviamente. ¿Tienes pereza? Un poco. Bueno, Dios lo premiaba siempre obviamente, como él buscaba agradar a Dios, Dios siempre lo premiaba, ¿no? Pero bueno, vamos a la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde arranca esta historia que vamos a hablar? Arrancamos que Satanás, Lucifer, como quieran que le llamen, va al cielo. Sí. Habla con Dios. O sea que bien, ve a Job, que es muy santo y quiere quitar esa alma. No, exacto. No quiere quitar la alma, quiere que se aleje de Dios, o sea. De Dios, sí, exacto. O sea, el diablo se está dando un paseo por la tierra. Y como la tarea del diablo, ¿cuál es? Es tentar a todos. Es tentar a todas las almas para que las almas no se ganen el cielo. Y se caigan a lo más profundo de todo el mundo. Exacto. Entonces está dando un paseíto y ve a Job, que es un hombre que es sabio, que es rico, que le va bien y sobre todo que agrada a Dios con todo, que tiene presente a Dios con todo, y le llega ya a Dios, ¿no? Le llega ya a Dios. Y Dios le dice obviamente como que no has visto a mi siervo Job, qué bueno es, qué buena persona es. ¿Y qué le dice el diablo? El diablo le dice que Job tiene una buena causa para temerle a Dios. Ajá. ¿Cuál es? Que le quite todo. Exacto, la causa, o sea, el diablo le decía a Dios que Job obviamente siempre hablaba bien de Dios, porque le iba bien. Entonces él decía, claro, él lo alaba a usted para seguir teniendo todas las riquezas que tiene, pero si se las quitaras, renegaría de ti, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué le dice Dios? Pero ándale, pues puedes probarlo. Exacto, sí, pruébalo. Pero no le hagas ningún daño físico. Exacto, no le hagas ningún daño físico. Quítale todas las riquezas. Y se va el diablo, feliz, dice ahorita sí, se va para allá y en esa historia aparece Miguel. Sí. Bueno, claro, ahí está. Miguel atrás por si pasa algo. Exacto, porque Miguel es el que es el único ángel excepto de Dios que puede derrotarlo. Ajá, bueno. Y entonces se va para allá y le lanza, mejor dicho, todas los ataques, sí,
a todas sus riquezas, a los camellos, a los siervos, a los siervos, a los criados, mata a los criados, exacto. Si no saben que son criados, son hijos. Son como empleados, Sí, pero también. Y no se contenta, ¿no? No se contenta solo con eso, sino que además de acabarle con todas sus riquezas, Sí. le acaba ¿con quién? Con sus hijos. Con los hijos que estaban reunidos en una casa. En la casa de su hermano mayor, que pronto sabremos cómo se llama. Exacto, bueno, y los hijos mueren. Entonces, cenizas. imagínense ustedes que a ustedes les llegue no una mala noticia, sino como 4 y 5 a la vez. Fue fuertísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con Job? Obviamente Job y la esposa empiezan a llorar, ¿no? Sí, pero sigue confiando en Dios y va a rezar. Sigue confiando en Dios, se arrodilla y dice unas palabras espectaculares. ¿Cuáles son? Dios me lo regaló y Dios me lo quitó. Exacto. Vine desnudo, ¿cierto? Salí desnudo del vientre de mi madre y volveré desnudo, ¿cierto? Algo como eso dice, así como dijo Juan. ¿Algo más por agregar, Matis? Y después Satanás, Ok. como le quieran llamar, Ajá. se fue otra vez al cielo. No. Que ahí Job está sentado en un árbol Sí. rezando y ahí va Satanás se disfrazó de un viajero. Y Se dijo, disfrazó de un viajero. no, eso exacto. fue después. Espérame. No, antes, la esposa ya se alejó de Dios. No, Sí. todavía no, pero eso Sí. todavía no. Creo que ahí todavía no. Ahí Satanás lo que dice Mati. Entonces se va otra vez para el cielo porque se ve que Job no está renegando a pesar de que le quitó todas las riquezas y el diablo ya había dicho que si le quitaba todas las riquezas iba a renegar y no reniega. Entonces vuelve y le llega a Dios y Dios vuelve y le dice como que te diste cuenta, Sí. le quitamos todas las riquezas. ¿Sí? A sus Le quitaste todas las amados riquezas. hijos. Le quitaste hasta sus amados hijos. ¿Y qué pasó? No está renegando. Entonces, ¿qué le dice el diablo? Que dame como una oportunidad de hacer no, eso no. Que te doy el cuerpo de Job, creo. Pero no lo mates. No, el Dios no le dice, no, Dios nunca le va a decir eso. El Satanás diablo le pregunta que le dice, como que, listo, la riqueza está bien, pero si nosotros lo herimos, si lo herimos, lo probamos en el cuerpo, es decir, le mandamos males al cuerpo que le duelan, ahí sí va a renegar. Sí, esa enfermedad no sé qué era. Exacto, eran como llagas. Y entonces Dios, ¿qué le dice? Dice, bueno, Listo, pero no lo mates. pero no lo mates. Y vuelve y se va, ¿no? Sí, porque no tenía sentido que lo mate, porque si lo matan, ¿qué tiene de sentido, la Exacto. verdad? Bueno, y entonces va y le manda la enfermedad Y ahí Satanás. con llagas y todo, ¿no? Satanás. Y al día siguiente después allá feliz. Exacto. Y luego el día siguiente se disfraza de un viajero, ahora sí. Ok, bueno, entonces espera. Entonces le manda todas las llagas, ¿cierto? Job amanece enfermo, gritando. No amanece en la madrugada. En la Él madrugada. despierta así, mira, está así. Claro, Le con cosía, todo eso me imagino que le dolía y la esposa demás. cuando Y ahí es cuando la esposa le reza a Dios, pero la esposa dice, ya deja de alabar a Dios que Él te ha castigado sin. Exacto. Pero ahora yo quiero Reniega de él y muérete. Si sabes que es la esposa está entregando la alma de Job al diablo, ¿o qué? Pues ella no Podría sabría. ser, sí. Pero no lo sabía. Pero Job ¿Sí lo le sabía? dice algo certero y le dice, hablas como una necia. Eso, bueno. ¿A quién no le duele eso? ¿A quién no le duele? Y en ese tiempo más. Bueno, listo, se pasó el estornudo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, y ahí ya, mejor dicho, le había quitado las riquezas, ahora le manda una enfermedad, y entonces, ¿qué Y sucede? ahora sí él se disfraza de ella. Se va a rezar como en un pozo. Está solo. Y dice, ¿el qué? Todopoderoso. No, el dueño de esta casa tiene comida para un viajero hambriento y
y uno le dice que desgraciadamente no, porque apenas alcanza para toda la familia. O sea, el diablo se disfraza de viajero y le llega allá a Job preguntándole, diciéndole como que, oye, ¿hay comida para un viajero? Entonces Job le dice eso. Dios permite que se pruebe a Job, quitándole las riquezas, mandándole enfermedades, y entonces en ese momento matándole a los hijos, la esposa finalmente lo deja, ¿ok? No, o sea, no, porque como tuvo los... hijo, no, pero sí lo deja, lo deja, lo abandona. O sea, Pero en abandona a resumen, Dios. exacto, a Job. A Job no. Adiós. 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 Pero después, pero sí, la esposa reniega de él. Bueno, el tema es que en resumen Job fracasa en todo, lo prueba. Y Job, lo más increíble, o sea, ustedes se imaginan eso, fracaso tras fracaso tras fracaso y terminar perdiéndolo todo. Lo más increíble es que, bueno, los amigos le decían a Job, Que tuviste que haber pecado. O sea, algo malo y también tus tuviste hijos. o tus hijos tuvieron que haber hecho. O sea, algo malo, porque para que te esté pasando esto. Y lo interesante es que Job a lo último nunca renegó de Dios. A lo último lo que termina es gritándole a Dios que por favor le diga qué hizo él de malo, ¿cierto? Para saber. he hecho mal. Exacto, quiero saber cómo te ofendí porque Y también yo no a los sé. amigos le dijo, ustedes están equivocados, como, y ahí fue que él pecó. Y mira lo que... Él se cree, dijo que Dios, uno, que Dios está equivocado, y dos, que él sabía más. Bueno, entonces espera, qué buena idea la que está entrando Mati, pero ¿qué vas a decir tú? Que si esto pasó un poquitito antes. Esto dijo, además me dejó boquiabierto la primera vez que me di la historia. Dijo que ustedes no son doctores, solo son un poco de inútiles. Ustedes en quedarse callados por lo menos es lo más santo que hacen. Sabio. Lo más sabio, claro, porque obviamente los amigos estaban diciéndole, pero ¿qué hiciste? Tuviste que haber pecado, dilo esto y lo otro, y bueno, él les dice eso, ok. Bueno, entonces ya está el punto de Job de la desesperación, gritándole a Dios que por favor le diga qué fue lo que él hizo, y en ese momento, Dios Estoy listo para, Le o habla. sea, pelear contigo. Estoy listo para hablar, o sea, sí, como charlar para, contigo. para confrontarnos exactamente, y aparece Dios, ¿no? Y le dice unas palabras espectaculares. Como que Dios, ¿saben qué frase me gustó a mí que le dijo? Cuando le dice, hablas mucho como si supieras mucho. Pero en verdad, habla Mira, mucho, pero Mira, sabe hablas Exacto. mucho, pero sabes poco. Exacto, hablas mucho pero sabes poco. Y le dice unas frases que le voy a decir aquí, me encantaron porque le dice, ¿dónde estuviste? Le pregunta Dios a Job, ¿dónde estuviste cuando yo hice los mares? ¿Dónde estabas? O sea, Dios lo que le trata de decir en a la Job, mente de Dios. Dios lo que le dice a Job es como que tú crees que sabes o te crees muy sabio y estás hablando con el que hizo los mares, con el que hizo la luna, con el que hizo el sol. Quien a cada rato mientras pasan las estrellas y la luz está manteniendo todo vivo. Exacto, o sea, estás hablando con la sabiduría, Con el Todopoderoso. con el Todopoderoso. ¿Saben qué le quiso decir ahí? Si yo permití que esto te sucediera, por algo es. Eso es lo que le quiere decir Dios, como que no se dé vueltas en la cabeza a usted y no se pregunte tantas veces por qué me está sucediendo esto a mí. Y ahí viene una enseñanza grande que me encantó. Ahorita de acá comeremos algo para que te pasen esos bostezos. Bueno, lo que les quiero decir es esto: el diablo, en la historia que nosotros vimos, me encantó algo que hace, no, o sea, saqué algo de enseñanza, porque el diablo dice, lo voy a acorralar tanto a Job para que él se pregunte ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. ¿Qué? ¿Saben cuál es la enseñanza que les quiero dar ahí? La peor pregunta que uno se puede hacer cuando le suceden cosas difíciles es ¿por qué? Esa es la peor pregunta.
Porque cuando uno se empieza a hacer esa pregunta, ahí es donde uno fácilmente empieza a renegar de Dios. Porque uno nunca encuentra el porqué. O sea, y eso fue lo que Dios le dice a Job, como que dice, estás hablando con la sabiduría, no te preguntes por qué. Exacto, no te preguntes por qué te pasa eso. Bueno, la historia en resumidas es que a Job, después de todos esos fracasos, después de que Dios le habla, después de todo, Dios lo recompensa, ¿no? Sí, y papá, es como esto. Ay, no, se me cayó el zapato y tengo las uñas muy largas en el video y rompo la cámara. Y digo, ¿por qué me pasó esto? No sé, que tenga ahí un resultado. Sí, Bueno, el tema aquí que les quiero decir entonces es que Dios termina recompensando a Job, porque Job nunca renegó de Dios, le devuelve muchas riquezas, muchas más de las que tenía, y les dio 7 hijos, más dinero. 7 hijos de niños y 3 hijas. En total 10. En total 10, muchos más años, vio a 4 generaciones. Significa Fue bisabuelo. Claro, no, fue papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, 4 generaciones. O sea, lo premió con mucho éxito después de eso. Vio abuelo a sus hijos. Exacto, eso, dio abuelo a sus hijos. Entonces, enseñanzas que queremos sacar de Job, y esta historia la quisimos contar por eso. Hijos, uno en la vida va a pasar por rachas que le llamamos rachas negativas. Y rachas positivas. Tercera. Rachas negativas. Oye, y papi, lo de la tuya se me fue. No, o sea, cuando iba a toser. El estornudo. mucha gana de- Sí, vamos a pasar por muchas rachas negativas, y cuando tengamos rachas negativas, por favor recordemos a Job. ¿En qué hay que recordar a Job? Que nunca renegó de Dios. Hay que recordar esa frase que él dijo. Dios me la dio, Dios me lo quitó. exactamente. Mira, Hay que recordar eso. Y yo llevo 4 veces casi en una final y no gano nada. Bueno, eso puede ser una racha. Eso podría ser una racha negativa. No ha llegado siempre a las semifinales y ¡pum! Ahí se queda. O final, papá. O final. 3 Bueno, veces final, 1 vez semifinal. exacto. Pero por favor recordemos siempre esa frase. Cuando hay una racha negativa, siempre, siempre, siempre. Lo segundo que hay que recordar es que ¿quién es el Todopoderoso? El Todopoderoso. ¿Quién? Jesús. Dios. Exacto. ¿Quién lo sabe todo? Jesús y Dios. La pregunta es, ¿será que Dios, el Todopoderoso, el que lo sabe todo, el que mantiene todo, va a permitir que nos pase algo malo? Es que es el demonio. Exacto, y ahí quiero llegar, miren que en la historia de Job, que nosotros nos veíamos, y creo que es algo real, hubo gente que le hizo daño a Job, ¿no? ¿En serio? Pues claro, los que mataban sí, a sus siervos, los que mataban a los camellos. Y creo que la noticia es que A sus hijos lo mataron a espadazos, fue. Exacto. A unos siervos también. Yo les pregunto, entonces, ¿es posible que el diablo utilice a personas para hacernos daño? Sí. Sí. Pero hay personas que ya son malas. Exacto. Hay personas que como se alejan de Dios, el diablo los termina utilizando para hacerle daño, posiblemente a uno. A mí me han hecho daño, claro, Sí. cuando mataron a mi papá. Ay, Dios La mío. persona que mató a mi papá y todos sus cómplices pudo ser el fueron utilizados ¿por quién? el demonio. Por el demonio. O pudo, no sé si sí o no, pudo ser tal vez el mismo. Sí, claro, porque una persona que se deje utilizar del demonio, pues termina siendo uno con él. Y eso nos terminó haciendo daño, ¿cierto? Porque por la muerte de mi papá se vinieron muchas Deudas. cosas, Y además- deudas, pérdidas, Sí, exacto. porque- Y también no pudieron ir a un viaje. No pudimos ir a un viaje, exacto. Pero hoy más que nunca recuerdo la historia de Job y digo, bueno, Dios no fue el que hizo eso, porque Él nunca va a hacer eso, ¿cierto? Pero Dios sabía que nos iba a dar a nosotros la fuerza para superarnos y salir adelante. Porque tal vez si
si tu papá siguiera vivo, pues tú cambiarías completamente. Podría hacer esto, podría hacer lo otro. Bueno, posiblemente, pero lo más importante o lo más positivo o lo positivo que saco de eso es que Dios no nos desamparó, como a Job. O sea, el mundo vino y nos atacó por un lado, pero Dios nos recuperó por otro. Yo no podría decir que si estuviera mi papá yo fuera peor, yo fuera malo, no, o no fuera tan bueno, no creo. Lo que yo digo, ¿sabes qué es lo que yo digo? Lo que yo digo es que Dios nos recompensa, eso es lo que yo saco de ahí. Tal que vez Dios te recompensa. recompensó con los 1, 2 y la Exacto, vida. miren que a mí Dios me ha recompensado con los hijos que Con tengo, esta casa, con la casa en la que estamos, con el trabajo que con el tengo, dinero. con estas posibilidades que tengo. O sea, Dios a mí me ha recompensado de muchas formas que papá a veces se pregunta, oiga, ¿cómo se han logrado tantas cosas? Y como a veces sin explicación, es la recompensa. Y también que escriban en los comentarios qué problemas han tenido y qué recompensas han tenido. Oiga, escriban en los comentarios ustedes qué problemas han tenido y cómo creen que Dios los ha recompensado. Y segundo, para eso necesitas activar los comentarios. Ya están activos, ¿no sabían? Sí. Desde el último video ya están activos los comentarios. Entonces, chicos, si ven la enseñanza tan grande, por favor, hijos, ustedes, miren, hay una frase que quiero que se lleven. El diablo no va a tentar al que vea perdido. Sí, porque si uno ya perdió, ¿para qué tentarlo más? Exacto. El diablo nunca va a tentar al que ve perdido. Oigan, y El ya- diablo a quién, espera, Ok. el diablo a quién va a tentar. Al que está al lado De Dios. como Jesús. Exacto. A ese es el que quiere tentar el diablo. ¿Por qué? Porque de nada serviría. Tentar al que ya está perdido. Él va por los que tratan de ir por el camino para perderlos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre más nosotros trabajemos en agradar a Dios, más tentaciones vamos a tener. Y ahí es donde tenemos que estar fuertes. Preparados. Listos. Y recordar siempre la historia de Job. ¿Qué ibas a decir? Ah, que miren lo que dicen las clases sociales. Es un relieve. El que ¡Ay, puede ser! Bueno, luego la bueno, arreglaremos. ya. Listo. Pero papá, se vienen mis tres preguntas. Bueno, dale, tus tres preguntas. La primera es que la historia de Job bueno, sí se compara un poco, pero no se compara tanto con la de 4 campeonatos perdidos por Matías. Bueno, No más sé, o menos. porque la frase de Dios me lo quitó y Dios me lo regaló y Dios me lo quitó. Dios me regaló la final y Dios me quitó, o sea, el campeonato que iba a ganar. Bueno, ¿qué más? Y otra cosa es, mira. Entonces, Ayúdanos. esa es la Mira, enseñanza. y suscríbanse para que podamos contar más historias. A ver, atrábalo. 3. Ahora yo. 2. 1. Ya. ¿Lo hicieron? Bueno, Muy bien. se Porque sus- ya vamos a llegar a los 50 suscriptores. Exacto, ya casi. Bueno, entonces la enseñanza de hoy es esa. Si ustedes están pasando por una mala racha, recuerden a Job. Si ustedes son atacados por alguien, recuerden que esos alguien pueden O ser sea, personas por ejemplo, que... bullying. Bullying, exacto, bueno, etcétera, que les roban algo. Recuerden en ningún momento tomar venganzas, violencia, porque recuerden que Dios al final siempre va a recompensar. Aunque la venganza uno siempre se le apodera, muchas veces quiere venganza. Exacto, hay veces que quiere venganza, pero por eso hay que estar, porque eso no agradaría a Dios. papá, Por ¿De ejemplo, acuerdo? Juan me hizo esto. Oye. No quiero. No quiero. Bueno, muy bien, chicos, entonces... Papá, espera, mi última A ver. duda. ¿Qué era? Es que... ¿Cuál era? Ah, que esta frase también, que aunque mi cuerpo sea destruido, veré a Dios. Sí, veré con este cuerpo. sí, veré a Dios. Cada vez que lo pienso me emociona. Me algo así. reconforto. me reconforto. Eso lo dijo Job, claro, cuando estaba súper enfermo y acabado, dijo, no importa, o sea, no importa que pierda este cuerpo, igual lo importante es que yo vea a Dios.
Esa es una enseñanza grande. Gracias Juan por dejarla, porque eso es algo que nunca debemos perder. Estamos pasando por una mala racha y hay que mantenerse y decir, no importa, lo importante es que yo me mantengo fiel a Dios, porque a la final lo más importante es, todos nos vamos a morir, ricos, pobres, nos vamos a morir, o sea, igual nos vamos a morir. Y cuando nos vamos a morir no nos vamos a llevar esta casa. A la final lo más importante, ¿cuál es? Sí, llegar a Dios. Eso es lo más importante. Y Dios nos da un regalo que es el cielo. La recompensa, que es mucho mejor Y que el allá cielo. no hay tristeza ni enfermedad, sino pura alegría. Exacto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta tercera historia de Job. No olviden esa historia nunca y no olviden darle al me gusta y al compartir y a suscribirse. y suscríbanse al canal. 50 suscriptores. Exacto. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Gracias por el apoyo. Adiós.